Bueno, hoy cerramos primer corte. Tenemos el examen el lunes. Como les había dicho, este primer corte es un poco en general aspectos teóricos de los presupuestos. Hemos tocado distintos aspectos por encima. Hoy vamos a tocar la parte de planeación de marketing. Como yo les dije, hasta antes de las fórmulas y pues todos los procedimientos, porque ya lo que es segundo y tercer corte, pues iba a ser casi que todo el tiempo Excel, ejercicios, vamos a ir haciendo poco a poco, empezando por el tema de marketing. Hoy vamos a ver al, eh, por qué empezamos por ahí, porque es el primer presupuesto que elaboramos. Algo se ha mencionado en clases anteriores, pero bueno, vamos a profundizar un poco. Aclarando, obviamente, que esta no es una clase de marketing. Ya a profundidad ciertos conceptos, ciertos aspectos de marketing, pues se verán en marketing uno o 2 cuando lo vean. Entonces, vamos a empezar. En ese texto se habla de como el para qué ese estudio de mercados. Hay algo de la explicación, esa gráfica, que entre otros me parece importante resaltar. A mí me sirve saber qué tanto voy a vender, justamente para determinar todo lo que vemos ahí. Entonces, en base a ese presupuesto ya que determinamos el mes siguiente voy a vender 5.000 unidades, el que sigue 10.000, lo que sea, yo empiezo a establecer cifras, además de políticas. Ejemplo, lo que hablan ahí del estudio de abastecimientos, que en su momento ya después de que veamos el presupuesto de ventas, que nos metamos con el de producción y con el de compras, ampliaremos un poco ahí. Pero cosas tan sencillas como que yo voy a saber cuánto voy a vender, asimismo voy a saber, ok, necesito tanta materia prima para esa producción, ¿no? Por supuesto depende mucho del tipo de insumos que se utilicen. No sé, voy a hacer una compra para todo el mes o voy a estar comprando cada 8 días. No es lo mismo confección de ropa que restaurantes en temas de alimentos para el almacenamiento. Eh, Depende obviamente también de mis proveedores, ¿no? Si tengo el proveedor eh, que con una llamada al día siguiente ya me está distribuyendo, o tengo el proveedor que, mejor dicho, lo contacto y voy a recibir el pedido dentro de 15 días. Ahí estamos hablando un poco de temas internacionales más que todo. Eh, pero todo parte de dónde? De, de esas ventas que llegamos a presupuestar. La capacidad instalada, por ejemplo, tiene que ver ya más con producción. Yo puedo llegar y yo puedo determinar, voy a vender 20.000 unidades, pero resulta que la capacidad de la planta solo me da para 5.000. Entonces se llegan a tomar decisiones de vamos a ampliar la producción, la capacidad instalada, o sencillamente vamos a mantenerla y aunque podríamos llegar a vender 20.000, nos vamos a quedar solo con los 5.000. O por ejemplo, hay meses en que de pronto tengo unas ventas menores y en esos meses voy a producir más y voy a ir almacenando para los meses en que no me alcanza la capacidad instalada que tengo. En fin, se toman muchísimas decisiones, parte de eso la selección del proceso productivo, repito, va a depender mucho
la capacidad actual de la empresa, las ventas que se pronostican, eh, y obviamente disponibilidad de recursos financieros. Yo puedo tener toda la intención de ampliar mi capacidad instalada, no puedo vender 20.000, solo tengo capacidad para 5.000, entonces voy a ampliarla hasta esos 20.000, pero si no están mis posibilidades financieras, pues tengo que considerar otras opciones. Y bueno, todo lo que veíamos ahí, lo que tiene que ver con equipos y máquinas, también va más dentro del presupuesto de producción que parte del de ventas, pero entonces ahí ya es una comparación de esta máquina tiene esta capacidad, pero no es solo la capacidad, sino los costos de adquisición, la vida útil, los costos de mantenimiento, tiempos, mejor dicho, se tienen en cuenta distintos aspectos. Y bueno, ahí vamos, de ahí para abajo, por supuesto, ya una vez que hemos determinado nuestro plan de producción, se puede establecer cuántas personas vamos a contratar y bueno, otros presupuestos para finalmente, y aquí para quienes leyeron el capítulo, aunque es un libro de presupuestos, el capítulo empieza hablando de la práctica de formulación y evaluación de proyectos, y ahí en esa gráfica, que es tomada de ese libro de presupuestos, se llega a hablar de la viabilidad económica. Aquí en esta asignatura no vamos a revisar el tema de viabilidad económica. Repito, eso se hace en formulación y evaluación de proyectos. Tendrán un acercamiento este semestre. No, ¿están viendo matemáticas financieras o no? Qué pena, creo que ya les había preguntado, pero no recuerdo. ¿No? Sí. No, creo que esos son los dos. Ok, vale. Gracias. Cuando vean matemáticas financieras, tendrán un acercamiento a determinar la viabilidad económica. ¿Por qué digo un acercamiento? Porque no se va a llegar a presupuestar todo el flujo de caja. Bueno, también depende del docente, ¿no? Estoy suponiendo que van a ver con una persona, no sé. Pero el centro, pues, de matemáticas financieras no es llegar a determinar el flujo de caja, sino usar las herramientas, las fórmulas de matemáticas financieras. Entonces, por lo general, el docente les da ya el flujo de caja. Tenemos este proyecto que nos arroja este flujo de caja. Omite la parte de presupuestar los estados financieros y bueno, les da la información necesaria para llegar a determinar la viabilidad económica. Aquí estamos haciendo la parte antes, es decir, llegar a presupuestar para determinar ese flujo de caja y hasta ahí. No nos interesa determinar si es viable o no es viable. Y en formulación y evaluación de proyectos, pues será una combinación de las dos. Se tendrá que presupuestar y determinar la viabilidad económica. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, aunque ahí se menciona, no lo vamos a hacer, pero sí es importante que sepan que es el centro, creo que se los dije hasta la primera clase. Si ustedes ya trabajan o van a trabajar en temas de evaluación de proyectos, de valoración de empresas, el tema de presupuestar es el punto de partida. A veces es lo que a la mayoría de personas les cuesta trabajo. Ya se darán cuenta que la parte de matemáticas financieras es muy fácil. El tema es llegar a esos estados financieros. Para mí no es complicado. Ustedes dirán, no, pues claro, usted ya no sé, un tiempo trabajando como docente por aparte en ese tema, y sí, total, la práctica le da a uno en lo que sea. La práctica de algo les va a dar la destreza, pero saliéndose un poco de si estoy enseñando o no el tema, realmente creo que no es complejo y a veces es más como
como el tabú, como el miedo que le meten a uno de no, eso es mejor dicho una cosa demoradísima, dificilísima. eh, y bueno, a mí me encanta trabajar en eso. Tampoco voy a decir que es una cosa rápida, pero no es una cosa pues tan difícil. Mm, Después se hablaba en el libro de lo que es el diagnóstico mercantil estratégico. Eh, Incluso sin leer el libro, si yo les digo diagnóstico mercantil estratégico y que se divide en análisis del ambiente empresarial y potencial empresarial, pues un poco con lo que se ha visto en administración uno 2 3 uno podrá hacer supuestos de más o menos de qué se trata. Pero esta vez no lo voy a dejar para el final, voy a empezar por, pues quiero que de eso nos hablen dos personas, ¿no? De quienes faltan por hablar. Quiero preguntar, ¿Laura Guzmán está? No. Ok. Eh, ¿Andrés Silva está? Sí, por ahí veo a Andrés. ¿Andrés me escucha? Parece que no. Ok. Y... y David Suárez está también. Como, sí, me decía algo Santiago. Santiago, no sé si me está diciendo algo. Tiene activo el micrófono, pero no le escucho. Creo que no. Bueno. Mm, Andrés Silva o David Suárez. Sí, ahí le escucho. ¿Qué tal, David? Tranquilo. Y permítanme un momento que escriban por el chat. Y Andrés escribió que no tiene micro, ok. Y bueno, y Laura definitivamente creo que no está, ¿cierto? No. No. Bueno, David, eh, ahí en el texto, en la pequeña parte pues de diagnóstico mercantil, decía que se dividía en esos dos. Pues la idea es que nos cuente del que quiera, pues le voy a escoger por lo que en este momento está solo usted, pues está Andrés pero no tiene micrófono. Nada, revise, primero revise el libro y cuénteme si de análisis del ambiente empresarial o de potencial empresarial. No sé, que se tome 5 o 10 minutos pues en revisar, eh, y nos cuente. Listo, entonces primero mire y me cuenta de que Listo, por ejemplo, que acá mi respuesta listo. tal vez. Eh,
a hacer un comentario general mientras David va mirando. Eh, pues va principalmente dirigido a Andrés, pero pues en general va para todos. Yo entiendo por supuesto que por la razón que sea no tengan micrófono, no tengan cámara, no sé, supongo que hay profesores que de pronto les piden que enciendan cámaras. A mí nunca me ha gustado, uno, porque de verdad a veces uno no tiene, y dos, a veces uno sí tiene, pero no sé, de pronto por un tema familiar, laboral, eh, uno a veces prefiere tener la cámara apagada, no tengo lío con eso. Yo no les voy a pedir obviamente que hablen todas las clases, pero ya se han dado cuenta un poco de la mecánica. Mm, Chévere que pudieran solucionar el tema del micrófono para quienes no tienen, sé que Andrés no ha sido el único, en otra ocasión otra persona también. Mm, no sé, ahí dejo ese comentario. Eh, una solución temporal, porque, bueno, también puedo ser, no, se daña el micrófono del computador, lo que sea. Eh, una solución es, por ejemplo, si yo sé, no, en esta clase tengo que hablar la que sea esta, o no sé, con otro profesor, pues bueno, por esa clase me conecto por el celular, al menos mientras expongo lo que sé, ya después pues me vuelvo a conectar desde el portátil. Listo, hago ese comentario. Y ya, repito con la cámara, sí, ni aquí ni en ninguna clase pues les pido, bueno, ya en su momento, pero en esta clase sí no aplica, cuando les pido hacer una exposición, no de esta de 2 minutos, sino por ejemplo en formulación y evaluación de proyectos, que al final tienen que presentar el proyecto, y si les pido al menos mientras presentan que activen la cámara. Pues es lo único. Pero ya. Entonces, David, ¿de qué nos quiere contar? ¿De análisis del ambiente empresarial o del potencial empresarial? Del, de lo que estoy viendo, de momento, análisis del ambiente empresarial. Listo, vale. Listo, entonces pues nada, 5 minutos más y empezamos pues. Eh, bueno, voy a pausarlo aquí 5 minutos. Pero sí, sí, ya lo tengo. Ok, listo. Bueno, no le al principio tal vez, pero para todos ya saben, pues es algo muy rápido, 2 minutos, no hay necesidad pues que hagan diapositivas ni nada. Así charlado pues. ¿Listo? Entonces cuando quiera. Ok, bueno, pues lo que yo estoy haciendo, pues en este caso, de lo que voy a hablar es el análisis del ambiente empresarial, que pues voy a dar la definición, que es bastante cortica, la verdad, para que se pueda entender. Es el estudio de las características del medio que influyen en la capacidad competitiva. Dentro de este tipo de análisis del ambiente empresarial existen pues una cantidad de factores pues que afectan ese mismo hecho, como lo son el aspecto demográfico, los valores sociales y culturales, las variables económicas, el grado de actualización de la tecnología y acciones competitivas. Pues dentro de lo que yo he mirado, los aspectos demográficos se encargan más o menos pues de mirar eh, los posibles consumidores que, pues valga la redundancia, van a consumir pues el producto o el producto que nosotros vayamos a vender, producto o servicio. Entonces se enfocan en zonas rurales y urbanas, también se enfocan en otro tipo de estadísticas como la edad y el sexo de las personas, la tasa de natalidad y mortalidad, y también pues dan una serie de ejemplos donde pues sabiendo este tipo de aspectos demográficos se puede llegar a más población, como lo es el ejemplo de el rótulo de unisex en ciertas prendas de ropa para llegar a más personas. Otro tipo de factor, que es de los que he leído, son los valores sociales y culturales que, pues, según el texto, dicen que estos influyen notoriamente en el comportamiento del consumidor, del comportamiento, pues sí, del consumo, y que son, pues, obviamente importantes para el camino comercial de cualquier empresa.
Por ejemplo, un ejemplo del que dan es el ejemplo de la salud y del medio ambiente, pues indicándonos que pues hoy en día ese tipo de temas están como en auge y que las empresas deberían tener ese tipo de cosas en cuenta, pues para vender los productos, pues todos estos, hay que recordar, son como aspectos que me ayudan a influir de una forma más competitiva. Entonces, pues eso hace como el aspecto de valores sociales y culturales. También están las variables económicas, que de lo poco que leí son todas estas sí, variables que afectan a la empresa o afectan a la sociedad o a la organización, tales como lo pueden ser la inflación, el cambio de moneda, políticas, ya sean políticas empresariales o públicas, y pues eso más o menos en las variables económicas. También está el grado de actualización de tecnología, donde nos dicen que el concepto de los costos bajos y de la mano de obra que se transfieren al consumidor se ha perdido y ha perdido toda la validez, o por lo menos de lo poco que estuve leyendo, y que la ventaja competitiva debe pues, basarse o enfocarse en mejorar como la productividad industrial y la eficiencia administrativa. Y por último están las acciones competitivas, que si soy sincero, la verdad no lo alcancé a leer, Ok. pero pues les puedo dar acá una lectura muy rápida, que es el análisis de las prácticas competitivas. No se debe limitar a la apreciación formal de los productos, los servicios, la distribución, la publicidad y las condiciones de venta, ya que existen fuerzas de otra índole cuyo impacto es notorio. Y pues ya, con esto acabaría con el tema pues, de diagnóstico mercantil en la parte de análisis del ambiente empresarial. Listo, David. Muchas gracias. Eh, bueno, mm, continuando con la parte de diagnóstico mercantil, eh, y bueno, análisis del ambiente empresarial, voy a colocarlo en general con lo que dijo David, va a ser un análisis de la situación actual, ¿sí? Mientras que en potencial empresarial estoy mirando las posibilidades, ¿sí? Lo que se puede hacer, ¿sí? Yo no sé si aquí eh, alguno ha desarrollado algún emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces ese emprendimiento es, en este momento, pues no estoy haciendo el producto, el servicio, pero lo que pasa entre que tengo la idea y que llevo a cabo ese emprendimiento fue como mirar ese potencial, ¿no? Y bueno, y lo llevé a cabo. Ya es un tema aparte el que muchos emprendimientos cierran, otros persisten, pero bueno. Igual aquí, bueno, ya no estamos hablando de una empresa nueva, ¿no? Pero estoy mirando posibilidades, ¿no? Y saliéndonos del área de presupuesto, se vive muchísimo en el área en la que quieran, por ejemplo, a nivel comercial, eh, se mira mucho el tema de posibles clientes, ¿no? Y se trabaja a veces en esos posibles clientes, en ese posible negocio. Las empresas que, que tienen un departamento fuerte de investigación y desarrollo todo el tiempo están trabajando justamente en ese potencial empresarial, planeando nuevos productos, nuevas fórmulas, ¿no? Eh, y ahí en esa área de investigación y desarrollo, pues, listo, prueba, error, se corrige, finalmente sale al mercado o finalmente no sale al mercado, también es válido, ¿no? Eh, y de la mano de esos dos, tenemos lo que es definición de objetivos, ¿no? Ahí ustedes veían ejemplos de cada uno, mercantil, financiero, fabriles, corporativos.
Pero pues yo voy a decir simplemente que de ese diagnóstico que se hace, y yo voy a atreverme a decir que no solo mercantil, sino un diagnóstico de la organización. ¿Mm? Ah, claro, aquí nos estamos centrando en el plan de marketing, ¿m? Pero me atrevo a decir que juntando, mejor dicho, el diagnóstico completo de la organización, no solo marketing, sino la capacidad de producción, bueno, mano de obra, todo, ¿m? Empiezo a definir esos objetivos, ¿m? Porque ya dije, listo, revisé, tengo una capacidad de vender el próximo mes 20.000 unidades. Puede que mi objetivo sea vender esas 20.000 unidades, o vender menos, ¿no? Incluso un objetivo puede ser vender más, y entonces ahí va todo el desarrollo de la estrategia de, ok, ¿qué voy a hacer para estimular la demanda? Bueno, ¿no? En temas de producción, esos objetivos corporativos, yo no sé si lo han vivido laboralmente, el que a veces, ojo, cualquier organización lo puede vivir, pero hay organizaciones en las que se nota que no hay una planeación, que le toca a uno, mejor dicho, doblarse en horario para poder atender un requerimiento de la empresa, sencillamente porque no planeó. No siempre pasa así, a veces le toca a uno doblarse para atender contingencias, eventualidades, que es distinto, puede que la empresa tenga su planeación, eh, las metas, los objetivos, todo, ¿no? Pero tristemente también se ven empresas que, sobre todo las pequeñas, que van sin un norte, sin los objetivos claros, y en el camino se va improvisando. Eh, no voy a decir nombres, pero es feo trabajar en una empresa así, donde uno va y listo, yo sé lo que tengo que hacer operativamente, que me piden haga esto, pero al final ni sé para qué lo estoy haciendo. A mí personalmente me parece feo trabajar así, lo he hecho, y por el contrario me parece muy rico trabajar en una empresa donde uno no solo sabe qué es lo que tiene que hacer, sino uno sabe para qué lo está haciendo, para hacia dónde va la empresa, ¿no? Creo que además se logra un mayor sentido de pertenencia con la organización cuando están esos objetivos claros y se transmiten, eh, a los empleados, no solo que yo como gerente definí los objetivos, pero los demás no tienen ni idea cuáles son, no, o sea, los demás tienen que saberlo y así mismo pues van a trabajar. Aquí voy a salir, a empezar a salirme un poco de este texto. Eh, Aquí hay dos personas que están en formulación y evaluación de proyectos. Voy a repetir un poco algo que hemos hablado hace como dos, tres clases ahí, respecto a la investigación de mercados. Y bueno, ya cuando en el libro se habla de la formulación de estrategias corporativas, igual, eh, para mí a profundidad esto es más tema, organizacional, ¿no? Pero se hablaba de estrategias de crecimiento, de consolidación, obviamente depende de mis objetivos, pues depende la estrategia que voy a seguir, ¿no? Y se hablaba de la investigación de mercados, y ahí es donde voy a empatar un poco con lo que hemos hablado en formulación y evaluación de proyectos. Mm, Aquí no vamos a hacer ningún estudio de mercado, ¿sí? Pero es de ahí que parte, eh, el cuánto se va a vender, ¿no? Ustedes lo ven en investigación de mercados, no sé con qué docente, pero entre otras yo esperaría que tengan que desarrollar un plan de mercado durante todo el semestre, ¿no? Y ya se ve a profundidad cada aspecto del plan de mercadeo,
Pero independientemente si estamos hablando en presupuesto, en formulación y evaluación de proyectos o en investigación de mercados, todo lo que se hace ahí eh, ya va encaminado a saber cuánto me van a comprar y a qué precio. Repito, aquí no vamos a hacer una investigación de mercado, partiremos de, no sé, ya la información, ya los resultados, según el estudio de mercado, las ventas van a ser de tanto o van a tener un crecimiento de tanto, ¿no? Pero a todo eso apunta el estudio de mercado. Claro que en marketing se ven temas de publicidad, muchísimas cosas se hacen en marketing, pero justamente si ustedes revisan, todo va encaminado a que cuando se trabaja en temas de publicidad, por supuesto a capturar demanda, ¿m? Y no solo cuánto, sino a qué precio, porque puede que mi producto sea demasiado atractivo y sí tiene demanda, pero me equivoqué estableciendo el precio y, mejor dicho, era el producto estrella, pero nada que hacer, no se vendió. ¿No? Ahí también es de determinar cuánto y a qué precio. Ese a qué precio va a depender mucho, todo va relacionado, ¿no? Con lo que vemos en las distintas asignaturas de marketing, las financieras, producción, eh, todo va de la mano de la publicidad, el marketing, y no solo cuánto se invirtió en marketing, sino en qué canales. No todos los canales son igual de efectivos, ¿no? No es lo mismo invertir en televisión, no es lo mismo invertir en radio, en prensa, depende del producto, a veces no es necesario invertir en cierto medio, en fin. ¿No? Se llega a hacer, esto lo va a pasar muy, o sea, aunque va a tocar temas de formulación y evaluación de proyectos, voy a tratar de darle otro norte. Cuando uno hace ese estudio de mercado, miramos, por supuesto, cuánto voy a vender, es como la gran pregunta final, y a qué precio, pero debo tener en cuenta todo el mercado, la competencia, los proveedores, si a quien yo vendo son mis consumidores o es solo un distribuidor, ¿no? En este momento, aquí en presupuesto, me interesa son las ventas a mi cliente. Es decir, ¿quién es mi cliente? La persona o empresa pues que me está comprando a mí. ¿Quién es el consumidor? La persona o empresa que está utilizando mi producto o servicio. ¿No? A veces es la misma persona, sí, siempre no. Ejemplo, yo voy a vender en almacenes de cadena mi producto para que se distribuya ahí. Mi cliente va a ser ese almacén de cadena, pero mi consumidor van a ser los clientes de ese almacén. Podría darse el caso que el mismo cliente es el mismo consumidor. Ejemplo, en la gran mayoría de casos, eh, las tiendas de ropa, pues tendrán ventas institucionales, otros apartes. Obviamente yo puedo ir a un almacén de ropa y comprar una camiseta no para mí sino para un regalo, pero en términos generales las personas que van a los almacenes, el que quieran pues, son el consumidor final. Y por supuesto, podemos estar hablando de clientes institucionales o individuales. Individual pues persona, institucional venta a empresa, ¿no? Lo que se conoce como el B2B, business to business. Aquí no nos interesa llegar a ese detalle, sino saber de cuánto van a ser mis ventas. Ok, puedo llegar a saber sencillamente para efectos de la proyección de los estados financieros, no sé, 80% de mis ventas son a empresa, 20% son a personas, ¿no?
¿Qué implicación tiene? Normalmente las políticas de recaudo, que ya lo veremos, la próxima, bueno, después de que cerremos el primer corte, las políticas de recaudo suelen ser muy distintas dependiendo del tipo de cliente, ¿no? Ustedes van a comprar a cualquier almacén de cadena como personas y las ventas que les hacen son 100% de contado. Llámese que paguen con tarjeta de crédito, igual para el almacén es una venta de contado, en efectivo, lo que sea. Ya es distinto si una empresa va a comprar a un almacén de cadena, posiblemente manejen un crédito, ¿no? Y con cualquier venta, ¿no? No es lo mismo, puede ser el almacén de ropa, igual van ustedes, compran de contado, pero no sé, voy a vender la dotación de los uniformes a otra empresa, seguramente haya una negociación en que haya una parte contado, otra parte a crédito, y eso va a repercutir en los estados financieros, ¿no? Digamos que es lo único que nos interesaría saber, si es institucional o individual, por la política de recaudo. Cuando hablamos del proveedor, bueno, de proveedor igual, ¿para qué nos interesa saber qué tipo de proveedor vamos a manejar? Una vez más, por cómo lo vamos a registrar en los estados financieros. Yo puedo tener un proveedor de materias primas e insumos, que es lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando habla de proveedores. Vuelvo a, no sé, las camisetas, entonces mi proveedor de algodón, de hilos, de lo que sea, de los estampados, los bordados, ¿no? Para las camisetas. Pero puedo tener un proveedor de servicios, como las empresas que contratan los servicios de vigilancia, de servicios generales, ¿no? Que están contratando a otra empresa para que les provea esos servicios, ¿no? Hay algunas empresas que contratan ellos mismos su personal de vigilancia, su personal de servicios generales, ¿no? Eh, Panamericana, por ejemplo, contrata ellos mismos su personal de servicios generales, su personal de vigilancia. Bueno, hasta hace un tiempo, no sé, wow, hace algún tiempo no voy a Panamericana, pero hasta lo último que supe lo contrataba. Mm, Puedo tener proveedor de tecnología, ¿no? Quien me distribuye los equipos para que trabajen mis empleados, ¿no? Es un proveedor de tecnología. Y aquí, para qué me sirve saber qué tipo de proveedor estoy manejando, porque si a mí me están distribuyendo, si yo estoy comprando la materia prima, primero, cuando entre esa materia prima, aquí recordando un poquito de contabilidad, pues a qué cuenta va a entrar, a la cuenta de inventarios, llámese materia prima, de producto terminado, bueno, inventarios en general en este momento, ¿no? Pero si es un proveedor de servicio, no va a entrar a la cuenta de inventario, ¿no? Pero devolviéndome, qué pena, a materias primas, asimismo cuando salga esa materia prima, ¿no? eh, Listo, tenía inventario de materia prima, se procesó, disminuyó el inventario de materia prima, entró a ser parte del inventario producto terminado y lo vendí. Cuando sale, queda en el estado de resultados como costo de ventas. ¿Sí? Mientras que cuando yo pago los servicios, servicios generales, vigilancia, bueno, lo que sea, no va a quedar en el costo de ventas, ¿sí? Queda dentro de los gastos administrativos y de ventas, dentro de los gastos de operación. ¿Sí? Entonces sí va a repercutir, porque yo no puedo coger y encajar todos los gastos de mis distintos proveedores dentro del costo de ventas. Aunque al final yo llegara a la misma utilidad neta, me va a mostrar un margen bruto totalmente diferente. ¿Mm? Y eso puede tener implicaciones
serias al momento de tomar decisiones. No sé, yo de pronto me doy cuenta, metí los gastos de servicios y bueno, gastos que no debía dentro del costo de ventas. Eso hace que se disminuya mi utilidad bruta, ¿no? Y yo puedo estar pensando que el margen bruto que estoy manejando es muy bajito y que no vale la pena seguir con el negocio. Pues no es la única decisión que se toma ahí, pero hay casos en que no estoy haciendo nada con, no sé, compro a 1.000 pesos para vender a 1.100 y es un volumen muy bajo, no, no vale la pena el negocio. Mm, pero resulta que estaba registrando información que no correspondía y puede que la empresa sí tuviera un margen muy alto y entonces ya las decisiones que deba tomar son de tipo de operación porque la utilidad bruta sí está bien, el asunto es entre la utilidad bruta y la utilidad operacional. Aquí no vamos a revisar ese tipo de decisiones, eso incluso lo miran en análisis financiero antes de formulación y evaluación de proyectos, pero contándoles un poco la importancia que es registrar cada cuenta donde corresponde. Mm, no voy a decir el nombre, pero tuve un cliente eh, que compraba y vendía tecnología, equipos, y yo me iba a mirar los estados financieros. Ojo, la naturaleza del negocio era compra y venta de equipos, es decir, tenía que ir dentro del costo de ventas. Pues no lo estaban registrando ahí, lo registraban como ventas de activos fijos. ¿Mm? Ojo, es muy distinto que yo compre computadores. Es muy distinto que yo compre computadores para que mis empleados puedan trabajar. Y por supuesto esos equipos eh, van a ser parte de los activos fijos de la empresa. Pero si mi negocio es compra y venta de computadores, esos computadores que yo compro para vender no hacen parte de los activos fijos, hacen parte de los inventarios y su salida va en el costo de ventas. Ellos lo estaban registrando como activos fijos y yo veía, mejor dicho, unos movimientos que todos los periodos compraban, vendían activos fijos. Ya después me explicaron, no, esos son los equipos que vendemos. Y claro, si se entra a reestructurar el estado de resultados, eh, cambia completamente el análisis que uno hace, ubicando los gastos donde deben ser y asimismo las decisiones que se toman. Y pues los de tecnología, pues nada, por ejemplo, si fueran los equipos, pues igual no va a ser un gasto ni siquiera en el estado de resultados, los equipos, sencillamente entran a formar parte de los activos fijos de la empresa. ¿Sí? ¿Y que va al gasto? La depreciación de esos activos fijos. ¿Sí? Ahí les estoy mencionando por encima eh, movimientos que creo casi que seguro que vieron en contabilidad general. Eh, que por eso hice un primer ejercicio en su momento en esa clase para ver, no he revisado, bueno, antes que se me olvide, Dios mío, este fin de semana para mí es de calificar de muchas asignaturas, dentro de esas por supuesto aquí presupuesto, eh, ya les enviaré calificación, retroalimentación. Mm, pero el ejercicio ese, como les dije, no va a calificar que esté bien, que esté mal. Quiero yo ver qué tal están y que ustedes también revisaran, lo tengo claro, o miércoles, no tengo ni idea de contabilidad, y ahí sí puede llegar a costarles trabajo segundo y tercer corte, ¿no? Porque todo lo que vamos a hacer es eso, presupuestar estados financieros
cada vez añadiéndole más ítems, ¿no? Competencia ahorita no nos interesa, pero dentro de la investigación de mercado uno sí analiza la competencia, pues también dependiendo de esa competencia eh, se puede llegar a tomar decisiones y va a llegar a influir en las cifras que uno pronostique de las ventas, ¿no? Nunca va a ser igual un mercado donde no tengo nada de competencia, difícilmente pasa, pero eh, donde no tengo nada de competencia o muy poca, a un mercado donde la competencia es altísima, ¿no? Eh, y por supuesto eso va a influir en lo que yo pronostique. Eh, Aquí cuando vemos del mercado distribuidor, pues nada, ahí puse esa gráfica sencillamente para ejemplificar lo complejo que puede llegar a ser, pero también depende de cada negocio. ¿No? Es sencillamente todo el proceso que toma el producto desde donde inicia para llegar hasta el consumidor final. ¿No? A veces es muy corto, de pronto yo vendo directamente al consumidor final, de pronto es el procedimiento que el producto viene de yo no sé qué país, lo venden en otro país, lo fabrican en un país, llega a un país, ahí lo comercializan acá, acá tiene un proceso y bueno, en fin, ahí sí depende de cada industria. ¿Mm? Yo no sé si de pronto ustedes han trabajado, ya sea académicamente o laboralmente, eh, o como clientes. De pronto ustedes quieren un producto, a veces pasa con productos de tecnología, sobre todo. Yo, a mí me ha pasado como cliente, digo, quiero este producto, llego a contactar directamente al fabricante, me dicen, no, busque su distribuidor en Bogotá. Y me ha pasado, a veces no lo hay, ok, ubique su distribuidor más cercano, pero el punto es que hay fabricantes que no venden a cualquier persona que llegue como que yo quiero comprarles un equipo, eh, no, vaya con nuestros distribuidores. ¿No? Y el punto es que yo compré y una vez me tocó igual mandarlo a traer de afuera, pero con un distribuidor de ellos, no estaba donde lo fabricaban, pero bueno, estaba en un país vecino. Mm, Igual el proceso para que ese artículo llegara a mí fue larguito, distinto cuando ustedes compran directamente a la empresa. ¿No? Aquí nos interesa nuestros proveedores directos, más allá de si de si a quien yo le estoy comprando es directamente quien lo fabrica o no, porque puede que yo le esté comprando a un intermediario, pero total, a veces pasa que no puedo comprarle directamente al fabricante y me toca a través de ese intermediario. ¿No? En muchas industrias se maneja eso, no sé si les ha pasado. Eh, Aquí tampoco nos aplica el tema de mercado externo, excepto que llegáramos a tener proveedores o clientes externos. ¿No? Pero dentro del estudio de mercado uno sí revisa no solo si tengo clientes o proveedores o los dos, competencia, sea actual o sea a futuro. A veces uno se da cuenta que en el momento todavía no tengo competencia, pero está esta empresa en tal país, uno revisa noticias que X empresa tiene intención de llegar a Colombia en el 2023, por decir algo. No es una amenaza actual, pero es una amenaza potencial, a futuro. No la puedo descartar. ¿No? Dentro del estudio de mercado se revisa todo eso. Aquí pues nada, nos interesa saber las cifras de nuestros proveedores y de nuestros clientes.
aquí. Y como les decía, eh, pues nada, llegamos a determinar cuánto vendemos, a qué precio principalmente, pero también cómo, ¿no? Porque no fue solo el voy a vender 20.000 unidades, sino, ok, voy a vender 20.000 unidades, consecuencia de desarrollar este plan de mercadeo, ¿no? Para los que trabajan o quieren trabajar en marketing, no es solo eh, decir, tenemos que sacar este comercial, tenemos que hacer esta pauta, sino detrás de eso hay toda una medición del impacto de si pautamos en este medio, si el comercial va así, eh, y no es solo el medio, ¿no? La pauta que se haga, sino cómo se hace, ¿no? Yo puedo llegar y meter mi dinero, pues no sé, saqué una pauta para promocionar mi producto, pero hice no sé, no contraté a alguien experto y lo hice como a mí se me ocurrió, y puede que el producto fuera bueno, el precio, eh, que el impacto que se determinó de hacer esa inversión en X medio de comunicación fuera correcta, pero saqué un comercial que, mejor dicho, nada que ver, eh, pues perdí el dinero, perdí el tiempo, perdí todo. Entonces ahí va también el diseño de esas estrategias. Una vez más, aquí no nos vamos a centrar en el diseño de esas estrategias, vamos a asumirlas. Entonces vamos a asumir cuáles son esas ventas. Algunas veces estará explícito, la empresa va a vender 20.000 unidades, 30.000 unidades. A veces será no la cifra explícita, pero algo muy sencillo de calcular. Vamos a tener un crecimiento del 10% respecto a las ventas del año anterior. Y por supuesto debemos tener la información histórica. Vamos a seguir con una tendencia, en fin. Vamos a asumir esa información, así como las estrategias que se van a tomar. Aquí ya vamos a decir, se va a invertir tanto en tal medio de comunicación, se va a seguir tal estrategia. ¿Para qué? Porque aquí nos interesa es el impacto que tiene en los estados financieros, ¿no? Y contratamos tantos empleados, pagándoles tanto de prestaciones. No vamos a entrar en discusiones acá eh, no sé, yo dije vamos a contratar 10 empleados y que de pronto alguien diga, profe, no sé, a mí me parece que con 8 empleados es suficiente, y puede que tenga razón, no estoy diciendo que no, pero en, en este momento nos interesa es presupuestar los estados financieros por encima de si estuvo bien la cantidad de empleados que se contrataron, si seleccionamos el medio correcto para invertir en publicidad, si compramos la máquina adecuada para el proceso productivo, que por supuesto todo eso es válido analizarlo y cabe dentro de cualquier discusión. Eh, pero sí quiero dejar claro eso, nos centramos presupuesto de estados financieros, asumimos pues que la información que vamos a trabajar sea un ejercicio del libro, porque algunos me los inventaré yo, otros serán de un libro, cabe en cualquiera de esos ejercicios ese tipo de análisis, pero por ejemplo es un poco lo que yo supongo que en la administración uno o dos tal vez hayan trabajado casos, no sé, corríjanme, cuéntenme porfa si trabajaron casos en administración uno o dos de lo que sea, o no. ¿Qué profe que le hicimos? Ok, ¿por qué Pues, les preguntaba? señor. ¿Cómo, Luis? Ah, no, pues te iba a decir que los casos trataban, pues sí, más que todo de las, como que las empresas
daban cuando tenían así como problemas o algo así, las soluciones que implementaron. Era sobre Ok, Luis, gracias. Y David también me escribió. Vale. ¿Por qué les preguntaba? En su momento en esas asignaturas de administración, puede que a la empresa hubiera que analizarle, no sé, un tema financiero, un tema de marketing, pero sin conocer el docente ni el caso que hayan trabajado, de seguro se centraban en las decisiones que tuvieran que ver con la materia, bueno, no sé, en administración uno o dos, dejando supuestos, ¿no? O dejando información sin analizar, repito, no porque no sea importante, sino porque el centro de esa asignatura era otro. Igual acá. ¿No? ¿Por qué les digo? Creo que en distintas asignaturas, si están en el área organizacional, en el área financiera, en el área de marketing, en producción, en marketing, no sé si también trabajan en casos e irán orientados más a las decisiones de marketing. Eh, Me parece chévere cuando se van trabajando casos o ejercicios, pues ejercicios robustos, no tan sencillos, mmm, de cada asignatura, digamos, de cada área en particular, pero pues ya en el mundo laboral va todo integrado, ¿no? Puede ser una decisión de marketing, yo puedo estar en el departamento de marketing y sí, puede que esté analizando principalmente eso, pero tomar la decisión en conjunto y ahí va todos los comités que entonces, que va la persona de presupuesto, la de contabilidad, el de marketing, el de producción, el comercial, ¿m? Porque ya laboralmente tiene que tenerse todo en cuenta. Y el hecho de que, no sé, ustedes están trabajando en finanzas. Mm, yo no puedo llegar y decir, ah, no, a mí me compete pues solo lo de los estados financieros y ya. Claro, esa será mi principal responsabilidad, pero no puedo hacerme el loco con el resto de información o para el que está en marketing, que, ah, no, yo solo pensé pues en temas de marketing, no. Mm, a veces cuando uno trabaja como consultor, por ejemplo, yo no soy experto en marketing, yo no soy experto en producción, eh, lo principal con lo que yo trabajo son temas de finanzas y de estrategia, mm, pero me ha tocado empaparme para poder dar respuesta igual desde lo financiero principalmente, pero me ha tocado empaparme con todo el funcionamiento de la empresa, desde cómo quedan los precios, las negociaciones, cómo funciona marketing. No puedo irme solo con, ah, no, ustedes me contrataron para que yo les haga un análisis de la situación financiera, el resto no, porque igual va a repercutir dentro del análisis que yo haga, ¿no? Por lo pronto en la asignatura asumimos pues que todas esas decisiones fueron correctas. eh, Aunque, bueno, a veces me gusta, y les voy contando, eh, a veces me gusta plantear escenarios, mmm, en que vamos a presupuestar estos estados financieros así, 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 ¿no? Y planteo el escenario de, bueno, ¿qué pasa este, si esta persona tenía estas otras propuestas? Ejemplo de, ya no vamos a vender a crédito sino todo de contado. ¿Qué repercusión tiene en, en las utilidades? Pero una vez más allá del análisis estratégico, organizacional de marketing, es hacer comparaciones entre distintos escenarios en las cifras contables o financieras. ¿Listo? Eh, Nada, esto de las etapas del estudio de mercado, creo que sencillamente, creo que sencillamente eh, reúne un poco lo que está en el libro de Urbano, algunas cosas las repite, trata otras cosas. Eh,
un poco lo que hablábamos de la situación actual de la empresa, el potencial. Eh, Repito, no nos vamos a detener a hacer la investigación de mercados, pero todo eso se miraría. Eh, Aquí que nos interesa ese análisis proyectado que seguramente partirá del histórico y de la situación actual. Ya veremos en pocas clases, yo puedo partir de un histórico de ventas y a partir de ahí proyectar. Es un poco la reunión de estos dos. No siempre utilizo el histórico, pero si es sí es muy común esa práctica de partir del histórico. No siempre porque, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa nueva, que no puedo tomar un histórico de la empresa, a veces se toman históricos del sector, bueno, ya lo profundizaremos. A veces son ventas atípicas que el comportamiento histórico no refleja, pues las ventas futuras. En fin, hay distintas situaciones, pero en general partir de las ventas históricas es muy común y muy usado. Esto ya es tema más de marketing. Regálenme un momento, por favor. No recuerdo si ya vieron marketing o no, pero bueno, uno ve un montón de gráficas, de matrices entre marketing y administración. Pero algo que se trabaja es el tema del ciclo de vida del producto, en qué etapa se encuentra mi producto. Ojo, no mi empresa, puede que yo como empresa sea nueva, pero puede que esté sacando un producto que ya mejor dicho está en una etapa de madurez, casi de declinación. Eh, el hecho de que yo sea una empresa nueva no implica que sea un producto en introducción. Ejemplo, voy a montar un puesto de empanadas aquí en la esquina. No sé, yo creo que la empanada en general ya estará por acá, mejor dicho, no hay mucho que explotar. Igual aquí no nos interesa, más allá de saber, ok, las ventas van a disminuir, van a aumentar, ¿no? Porque claro, se espera que si un producto está por aquí al principio las ventas sean bajas, pero lo que es de acá hasta acá tengan un crecimiento esas ventas de una manera demasiado, mejor dicho. No sé si decir exponencial, pero es un crecimiento muy grande. Mientras que si es un producto que yo identifico que está aquí, seguramente tenga que decir que las ventas van a ir disminuyendo poco a poco. ¿Mm? Eh, en temas de presupuesto es para lo único que nos interesa saber en qué etapa se encuentra nuestro producto, en qué etapa del ciclo de vida. Saliéndome un poco de presupuesto, en temas de buscar inversionistas, es muy importante saber en qué etapa está. En temas de buscar inversionistas es muy importante saber, porque primero no va a ser igual de atractivo un producto que esté por acá, que un inversionista diga hay muchísimo para explotarle, a uno que esté por acá, que un inversionista diga, bueno, puede que gane algo, pero no hay mucho pues que trabajarle al producto o al servicio, puede llegar a ser poco atractivo. Y en eso que sea muy atractivo o poco atractivo, también va un tema de la negociación que se dé. Cuando yo me encuentro por acá,
puedo llegar a pedir mucho más por la misma participación de la empresa que si estoy por acá, ¿no? Ahí, mejor dicho, casi que tengo que regalar participación eh, para que entre un inversionista, ¿no? Pero, repito, ahorita nos interesa es el tema de las ventas, saber si aumentan, si permanecen constantes, si disminuyen, ¿no? Ejemplo, y no digo que esté en declive, pero un poco para contarles ejemplo de históricos en las ventas que no me van a reflejar las ventas futuras. Hablemos de primer semestre y segundo semestre de 2021 en cuanto a matrículas en universidades de cualquier carrera, de cualquier universidad en general, ¿no? Habrán excepciones, pero han bajado, ¿no? Yo no sé, de pronto ustedes tengan compañeros que hayan aplazado, que se hayan retirado, pero es algo que no se justifica por el histórico. ¿Por qué? Temas de pandemia, porque hay personas que están esperando que se retome al 100% la presencialidad, bueno, lo que sea. Pero es algo que pues las universidades deben prever, ¿no? Como estimar, bueno, no sé, cada semestre recibíamos, no sé, 1000 estudiantes nuevos, vamos a estimar que vamos a tener no 1000, sino 800, yo qué sé. ¿Por qué? Y asimismo, pues la cantidad de profesores que contratan, si se quedan con los mismos docentes que tienen habitualmente, pues van a entrar en un sobrecosto, en fin. Aunque bueno, por lo general la gran mayoría de universidades primero lo reciben a ustedes, confirman pues cuáles cursos sí, cuáles cursos no, y luego va el proceso de contratación de los docentes adicionales que requieran, porque todas las universidades van a tener los de planta y los de hora cátedra, ¿no? Siempre van a cubrir primero con los docentes de planta y necesitamos tantos adicionales, ahí se buscan los hora cátedra. Pero bueno, eso era por un ejemplo. Regálenme un momento, por favor. Y bueno, eso era de manera muy general. Contándoles un poquito de la importancia de la investigación de mercados, que no vamos a hacer aquí una investigación de mercado ni aprender a hacerla. Una vez más, dejar claro que por el presupuesto que se empieza es el de ventas, de ahí para abajo se determina todo lo demás, las compras, los proveedores, la producción, los empleados, todo, mejor dicho. Si yo parto de otro presupuesto, pues lo que les había dicho, puede que contrate más personas de las que necesite, o peor, me hagan falta personas, produzca más de lo que necesita, entonces tengo un montón de inventario. Bueno, cualquier cantidad de situaciones pueden pasar. Recuerden que el lunes tenemos el examen. Voy a tratar de anticiparme a preguntas que normalmente me hacen. La idea es que lo trabajen en equipos. Creo que se los dije, estemos así remotamente o presencial. Pueden mirar libros, hablar entre ustedes. Nunca me ha gustado pues ponerme a cuidar exámenes. Además que lo que les dije, procuro que más allá de que se memoricen, aprendan a utilizar la información. No lo he diseñado, también me toca diseñarlo este fin de semana.
pero pues uno va a ser solo teoría, no les va a poner ni siquiera un ejercicio similar al que les puse en su momento, va a ser solo teoría. Eh, Capítulo 1, 2 y la mitad del 3, así es sencillo. Eh, ¿Qué tanto tienen que estudiar? Yo me atrevo a decir que si ustedes han estado en clase y han hecho las lecturas, no tendrían que estudiar nada y pueden llegar relajados el lunes. Ya si ustedes dicen, no, yo casi no entraba a clase, mejor dicho, no he leído nada, creo que ya se van respondiendo por lo menos que lean lo que les falta. Creo que no son temas complejos lo que hemos hablado. Mm, Procuro hacer de selección múltiple, falso, verdadero. Eh, si llego a hacer alguna pregunta abierta, no sé, una o dos, pero la gran mayoría va a ser selección múltiple, falso, verdadero. Mm, ¿Por qué? Eh, pues también debo pensar en, en mí para calificar. eh, pero si de pronto una pregunta abierta o a veces también me gusta, depende de la asignatura, que representen mediante un mapa conceptual. Mm, no sé si tienen preguntas del tema, de algo que me quedó pendiente, del examen, eh, con confianza. ¿No hay preguntas? O sea, hay preguntas, pero no las hacen. Una pregunta, ¿es individual o...? No, la idea es que lo hagan en equipos. ¿No? Ajá. Listo. Y aclaro, eh, podría pasar que alguien diga, no sé, yo lo voy a hacer solo, pues bueno, ya ustedes pues lo pueden trabajar en equipos. Eh, Voy a responder a Jessica y ya te la palabra. María José tiene levantada la mano. Eh, Profe, por esta plataforma, sí, sí, tal cual, lo subiré por aquí por Teams. Y dime, María José. ¿Cómo? No te escuché, María José. Sí, sí, esta presentación de diapositivas tú la subes al mail. Estas diapositivas están ya en el Drive y todas las diapositivas que hemos usado también están ahí en el Drive. ¿Listo? Gracias. Y por si acaso, pues bueno, el video también, pues más dicho, tienen ahí todo. El libro también está en el Drive. Creo que no haría falta nada más. Eh, ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios, sugerencias? No. Bueno, pues nada, hoy acabé unos minuticos antes. No sé, o hablé más rápido o se me quedaron cosas por decir, no sé, pero bueno. Por parte mía ya terminamos. Si no tienen más preguntas, comentarios, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos el lunes. Cualquier cosa me escriben, ¿listo? Profe, muchas gracias. Vale, Dios los bendiga. Hasta luego, profe, que le vaya bien. O sea,